El día 1 de octubre es el día de diversión de lectoescritura. Octubre es el mes nacional de las palomitas. Hoy leeremos un libro escrito por Tommy de Paola. Él escribió e ilustró más de 250 libros para niños. Le gustaba usar acuarelas. El cuento de hoy es el libro de las palomitas de maíz. Mientras escuchas el cuento, recuerda 3 ideas nuevas que aprendiste del cuento y compártelas con tu clase. El libro de las palomitas de maíz. Y ahora, unas palabras de nuestro patrocinador. Mamá, ¿podemos hacer palomitas de maíz? Sí, el maíz está en el refrigerador. ¡Qué rico! Me pregunto, ¿por qué mamá guarda el maíz en el refrigerador? ¿Quién sabe? Voy a averiguarlo. Aquí está. El maíz se conserva mejor en un pote cerrado, en el refrigerador, para que los granos conserven su humedad. Tony, esto es muy interesante. Escucha. Hay 3 clases de maíz y el que se utiliza para hacer las palomitas es el más antiguo de todos. Está el maíz que utilizamos para dar de comer a los animales como el ganado y los cerdos, el maíz dulce, que es el que comemos, y el de las palomitas. Las palomitas de maíz fueron descubiertas por los indios de las Américas miles de años atrás. Cuando Colón llegó al Nuevo Mundo, una de las primeras cosas que observó fue a los indios de la isla de San Salvador, que vendían palomitas de maíz y las usaban como adorno. Primero pongo a calentar la cazuela. Pero en realidad, las palomitas de maíz son más antiguas todavía. En una cueva de murciélagos, en Nuevo México, unos arqueólogos encontraron palomitas que habían sido cocidas 5,600 años atrás. Y en Perú se encontraron granos de maíz de más de 1,000 años que todavía se conservaban en buen estado para hacer palomitas con ellos. Ahora el aceite de cocinar. Los indios de las Américas conocían varias maneras de hacer palomitas de maíz. Una de ellas era sosteniendo la mazorca de maíz con una vara sobre el fuego. Pero de esta forma se perdían muchos granos. Otra manera era lanzar los granos directamente al fuego. Las palomitas saltaban por todas partes y el trabajo de recogerlas no era nada fácil. Bien, ya está lo suficientemente caliente para echar algunos granos. En 1612, exploradores franceses vieron a unos iroqueses haciendo palomitas de maíz en ollas de barro. Llenaban las ollas con arena muy caliente, echaban los granos de maíz y los revolvían con un palo. Una vez cocinado, el maíz saltaba encima de la arena y era fácil sacarlo. A los iroqueses les gustaba mucho la sopa de palomitas de maíz. Los algonquinos, quienes asistieron a la primera cena del Día de Acción de Gracias, obsequiaron a los peregrinos con palomitas de maíz. A los colonizadores les gustó tanto que desde entonces servían palomitas de maíz con crema de leche en el desayuno. Hoy, los estadounidenses consumen 500 millones de libras de palomitas de maíz anualmente. Un 30% se consume en las salas de cine, en el circo, durante los juegos deportivos y en las ferias. Un 10% se conserva como semilla y se vende a otros países, pero un 60% se consume en la misma casa. ¡Estupendo! El maíz está saltando. Esto quiere decir que el aceite está listo. Los mayores productores y consumidores de palomitas de maíz de los Estados Unidos son los estados del Medio Oeste. Milwaukee y Minneapolis son las 2 principales ciudades consumidoras de palomitas de maíz, seguidas por Chicago y Seattle. Ahora echaré más granos en la cazuela y subiré el fuego. Aquí está lo que leí al principio.
El maíz se conserva mejor en un pote cerrado, en el refrigerador, para que los granos mantengan su humedad. Si los granos se resecan, quedarán muchas solteronas en el fondo de la cazuela. Solteronas son los granos que nunca llegan a convertirse en palomitas de maíz. Parece que no hay suficiente. Si el maíz se seca demasiado, puedes agregar 1 o 2 cucharadas de agua al pote y agitarlo hasta que el agua sea absorbida. Los granos de maíz estallan porque su centro es húmedo y pulposo y está rodeado de una corteza dura de almidón. Cuando los granos se calientan, la humedad se convierte en vapor y el centro crece hasta que la corteza explota. ¿Estás seguro de que no echaste demasiado maíz en la cazuela? No digas tonterías. De acuerdo con una leyenda de los indios norteamericanos, dentro de cada grano de maíz vivía un pequeño demonio. Cuando su casa se calentaba, este se ponía tan furioso que reventaba. Hay diferentes clases de maíz. Los de granos blancos y amarillos son los que se encuentran más comúnmente en los comercios. El más pequeño se conoce como fresa, porque sus granos son rojos y la mazorca parece como una fresa. El arco iris tiene granos de color rojo, blanco, amarillo y azul. También se le conoce con el nombre de cálico. También hay maíz de color negro, pero no importa el color, las palomitas son siempre de color blanco. Los granos más grandes se conocen como dinamita o copo de nieve. A la mayoría de las personas les gusta añadirle mantequilla derretida y sal a las palomitas de maíz. Si se agrega sal en la cazuela antes de que el maíz salte, este se endurece. Agita, agita, agita. Hay muchas historias sobre las palomitas de maíz. Una de las más conocidas y graciosas proviene del medio oeste de los Estados Unidos. Un verano hacía tanto calor y la sequía era tan fuerte que todo el maíz comenzó a saltar. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo se llenó de palomitas de maíz. Parecía que había tal ventisca que todo el mundo se puso sus mitones y sus bufandas y sacó las palas de nieve. ¡Socorro! ¡Aquí hay una ventisca también! Ya sabía yo que habías echado demasiados granos en la cacerola. Bien, ya que eres tan inteligente, ¿qué podemos hacer ahora? Ya sé. Lo mejor de las palomitas de maíz es comérselas. Gracias por aprender conmigo.